Tema número 4, el poder de la fe para hacer proezas. El poder de la fe para hacer proezas. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, desde el verso 1 al verso 3. Dice: es pues por la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. A través de la fe en Cristo Jesús, nosotros recibimos salvación. Entendiendo que la fe en Cristo es la confianza plena que nosotros depositamos en lo que hizo Jesús en la cruz. O sea que la fe no es que solamente por nuestra fe sola nosotros tenemos la salvación, porque eso sería como vanagloria, sería como depender de nuestras obras o de nuestra fe para ser salvo, y no es así, sino que nosotros descansamos, confiamos plenamente en lo que Cristo hizo para nosotros poder recibir la salvación. O sea, es la confianza que cada promesa que Él nos ha dejado en el nuevo pacto se cumplió, porque hay algunas promesas que se cumplieron y algunas promesas se van a cumplir. Es descansar, es confiar plenamente en las obras de Jesús, no en nuestras propias obras. O sea, la fe en Cristo Jesús nos hace vivir en paz en medio de las dificultades. ¿Por qué nos hace vivir en paz? Porque precisamente la fe es eso: descansar, tener plena confianza en Él. Y la fe en Cristo Jesús cada día nos fortalece y cada día nos renueva. La fe no es solamente algo que se manifiesta aquí en este lugar. La fe se debe manifestar en nuestro andar diario. La fe se debe manifestar fuera de este lugar, en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra familia y en nuestra finanza. O sea, a través de la fe en Cristo nos hace libre de la ansiedad, nos hace libre de la preocupación. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos y diga conmigo: la fe en Cristo me hace libre de la ansiedad y de la preocupación. O sea que la fe en este tiempo es vital, que podamos descansar, que podamos reposar en su palabra, creer, confiar plenamente en su palabra sin ninguna duda, sin ninguna incredulidad. Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio, vemos que Jesús desataba milagros y desataba su poder donde la gente creía y confiaba en Él. Dice la Escritura que había una mujer que tenía un derramamiento de sangre, que por 12 años estaba padeciendo de esa enfermedad. Dice la Escritura que ella escuchó hablar de Jesús, confesó, dijo: si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. Confesó, accionó, y dice la Escritura que fue sanada. El mismo Marcos capítulo 5, verso 34 dice, el mismo Señor le dice a esta mujer: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de ese azote. La Escritura también dice que en un lugar se escandalizaban de Jesús, no creían en Jesús, y que Jesús no podía hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de las personas. Entonces el poder de Dios está servido para todos. El poder de Dios, los milagros de Dios es para todos, pero solamente se van a manifestar en aquellas personas que creen realmente en Jesucristo, que creen en su palabra, que creen en el poder de Dios. Lamentablemente, en las personas que son incrédulas, las personas que dudan,
el poder de Dios y los milagros de Dios no se van a manifestar. Por ejemplo, en este tiempo se necesitan milagros de provisión, milagros de abundancia. Hay muchas personas que de repente dependen de su propia fuerza y se ven frustrados porque no alcanzan lo que ellos quieren. Entonces, en este tiempo es necesario nosotros poder creer realmente en el Señor, creer en su poder, confiar en Él. Otro ejemplo es un centurión que tenía un siervo a quien apreciaba mucho y estaba enfermo y estaba a punto de morir. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, el verso 2 dice: y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y estaba a punto de morir. Así que este centurión envió unos siervos delante de Jesús y le dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, envía tu palabra y mi criado sanará. Vamos a leer Lucas capítulo 7, desde el verso 3 en adelante. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándoles que viniesen y sanasen a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y les rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo tanto, ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Cuando el Señor escuchó que este centurión no necesitaba que Jesús entrara en su casa, ni que Jesús orara por ese enfermo, sino que él creyó que solamente la palabra de Jesús desde afuera de su casa podía sanar a este enfermo. Jesús se maravilló y dijo: en todo Israel no he hallado tanta fe. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 7, el verso 9. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa palabra tanta fe es una fe grande, es una fe enorme, es una mega fe. Y dice la escritura que al regresar a su casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. O sea, por la fe de este centurión, su siervo, su criado, fue sanado. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos predicando, yo estoy declarando una palabra, si usted cree, el problema que usted tiene en su casa se va a resolver. El enfermo que usted tiene en su casa se va a sanar. La necesidad económica que usted tiene, Dios se la va a suplir de una manera milagrosa, porque es la fe que usted deposita en la palabra, la fe que usted deposita en Jesús, es la que va a manifestar milagros, es la que va a manifestar poder. Usted lo sabe, pero usted tiene que accionar en eso, creer, confesar, y usted va a vivir de milagro en milagro, de poder en poder y de bendición en bendición. Amén. Porque la palabra de Dios no es un cuento, es una realidad. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Otro ejemplo del poder de la fe está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Hechos 14, verso 8 al 10. Dice: cierto hombre de Listra, que era una ciudad, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijó en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. O sea, el apóstol Pablo vio en este cojo de nacimiento, que dice ahí, la fe para ser sanado. O sea, el mismo Jesús, el mismo apóstol Pablo veían si había fe en un lugar.
Si había fe en una persona, podía ser sanado, podía recibir el milagro, podía recibir el poder de Dios. Jesús llegó a un lugar, había incredulidad y dijo: yo no puedo hacer milagro aquí, porque hay incredulidad, porque hay duda, porque la gente no confía en mí. Entonces el apóstol Pablo también aprendió eso, y los apóstoles, cuando ellos veían a alguien con fe, ellos sabían que esa persona iba a recibir un milagro. Así pasó con este cojo de nacimiento. Tuvo la fe para ser sanado. ¿Cuántos dicen amén? Y recibió su sanidad. Entonces la fe en Jesucristo, yo quiero que levante sus dos manos y diga conmigo: la fe en Jesucristo es el puente para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Levante su mano derecha, diga conmigo: personal, familiar, financiera, en el ministerio, y para que podamos disfrutar de una total transformación. La pregunta es: ¿usted tiene fe para recibir milagro? ¿Usted tiene fe para recibir ese poder de Dios? Para que ese poder de Dios se manifieste a favor de su vida, a favor de su familia. Yo quiero que mires a la persona que tiene a tu lado y dile: ¿tendrás la fe necesaria para que Dios se manifieste en tu vida? Porque la fe tiene que ver con confesar, con cómo tú vives. Si tú empiezas a confesar lo malo, a confesar los problemas, a confesar las limitaciones, en tu corazón no hay fe. En tu corazón lo que hay es incredulidad, lo que hay es desesperación, lo que hay es amargura. Entonces la fe tiene que ver con una actitud. Con una actitud de, en medio de los problemas, no podemos dejarnos abatir, no podemos dejarnos derrotar. Tenemos que fortalecernos en fe. Tenemos que confesar en fe. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que caminar en fe, tenemos que vivir en fe, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos a un Dios que todo lo puede. Tenemos a un Dios que va a hacer grandes cosas y hace grandes cosas en nuestras vidas. Vamos a gritar y vamos a aplaudir fuerte a nuestro Señor. Amén. Entonces, por la fe en el Señor haremos proeza. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, el verso 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es tan poderosa que por ella fue constituido el universo. La fe es tan poderosa que por medio de la fe fue creado el universo, fue creado el mundo. O sea que la fe en Cristo tiene un poder creativo. Si leemos el libro de Génesis, dice la Escritura: y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y dijo Dios creó la tierra con el poder de la palabra. Pero también en el libro de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que en la creación el Espíritu de Dios tuvo acción en la creación. Y también Hebreos 11, el texto que leímos, verso 3, podemos ver el poder de la fe. O sea, habieron tres poderes que se activaron para la creación, que es el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo y el poder de la fe. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que lo que está en lo espiritual se pueda manifestar en nuestras vidas, en lo terrenal y en lo material? Necesitamos, número uno, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos orar diariamente, llenarnos del Espíritu de Dios, despojarnos del viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Adorar a Dios, creer en el Señor, amén. Y segundo, necesitamos estar llenos de la palabra. Si estamos llenos del Espíritu Santo y estamos llenos de la palabra y estamos llenos de fe, lo que nosotros digamos se va a cumplir. Porque nosotros los lanzamos con fe, lo que lanzamos es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a hacer que esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas si está conforme a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos esas tres cosas: estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de la palabra, confesar, accionar en fe, desatar el poder de Dios, y usted va a ver que su vida, su familia, su finanza, todo va a cambiar. La Escritura dice, y ya usted lo sabe,
porque el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Entonces, si usted confiesa escasez, usted confiesa miseria, usted confiesa que las cosas están caras, no negando la crisis, pero sí pasando por encima de ella. ¿Cuánto dicen amén? Si usted confiesa en fe, usted dice: Señor, mi pastor, nada me faltará, Dios me va a suplir mis necesidades. Si usted está enfermo, usted dice: por las heridas de Cristo yo soy sanado, yo soy curado, en mi casa va a haber abundancia, no me va a sobrevendrá mal. Si el enemigo se levanta por un camino, por 7 caminos tendrá que huir. No sé si me están entendiendo. Tiene que confesar la palabra, tiene que creer en el poder de la protección del Señor. ¿Están aquí? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Crea en el Señor aún en los momentos más fuertes, en los momentos más difíciles. Gente de fe son gente que le dan al Señor lo más excelente, lo mejor y la generosidad. Amén. ¿Por qué? Porque la generosidad tiene que ver con la fe. Yo quiero que mires a la persona que tiene a tu lado y dile: la generosidad tiene que ver con la fe. Si tienes una fe grande, serás generoso. Si no eres generoso, es porque desconfías del Señor. Si yo le doy esto al Señor, ¿qué voy a ganar con eso? Más bien voy a perder. Entonces eso es desconfianza. Entonces, si en usted hay fe, en usted hay generosidad. Si en usted hay duda, usted va a ser codicioso y avaro, y no le va a dar al Señor lo que es del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Abel fue generoso. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: si tienes fe, tienes que ser generoso. Dile: si tú eres una persona que eres más agarrado en una iguana en un saco, no tienes fe. Algunos se pusieron serios, otros se rieron del chiste. Si no te ríes del chiste es porque eres una iguana así. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 5. Seguimos viendo las promesas de estos, las proezas de estos hombres de fe. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, la fe de Enoc fue tan poderosa que dice la Escritura que él fue arrebatado al cielo. O sea, fue traspuesto. O sea, él no vio muerte física. Él no murió porque el mismo Dios se lo llevó con cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Por qué pasó eso? Porque él vivió agradando a Dios, según lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Entonces, una persona de fe, levante sus dos manos, diga conmigo: una persona de fe vivirá agradando a Dios. O sea, una persona de fe vivirá en santidad. Una persona de fe vivirá en justicia. Una persona de fe, o sea, no se va a atrever a tomar lo que no es suyo. Una persona de fe no se va a atrever a tramar cosas contra el prójimo. Una persona de fe no se va a atrever a mentir. Una persona de fe va a caminar en santidad y va a caminar en justicia. ¿Por qué la gente practica el pecado? ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Porque ha dejado de confiar en Dios, ha dejado de creer en Dios, se ha frustrado, se ha amargado y se ha apartado de Dios. Pero nuestra fe debe mantenerse firme. A pesar de lo que veamos, a pesar de lo que escuchemos, vamos a creer en el Señor, porque Él, escuche bien, vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué dijo Job? Hubiera yo desmayado si no creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea, tenemos que creer en el Señor, y si creemos en el Señor, viviremos agradando al Señor, no importa lo que las demás personas hagan. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 6
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. No se puede agradar a Dios sin fe. Creer en Dios y en su palabra. La fe te impulsará a buscar a Dios. Si usted es una persona de fe, usted va a orar. Nadie tiene que decirle que ore. Si usted es una persona incrédula, porque hay gente que se congrega, pero son incrédulos. Hay gente que escucha la palabra, pero son incrédulos. Hay cristianos incrédulos, aunque usted no lo crea. Porque si alguien no ora, no tiene comunión con Dios, no cree. Si alguien no le da a Dios lo que es de Dios, no cree. Porque la fe te va a llevar a hacer obras de fe. Si usted cree en el Señor, usted va a buscar a Dios. Y cuando usted busque a Dios, usted se va a encontrar con la recompensa que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Señor. Amén. Ahora, aunque la fe te sirve para resolver tus problemas personales o nuestros problemas personales, ese no es el enfoque principal de la fe. Porque la fe también nos ayuda a caminar en el propósito de Dios. La fe te da más revelación para conocer a Dios, para conocer sus caminos, para que mantengas una hermosa comunión con el Señor. O sea, la fe no es solamente para prosperar aquí en la tierra. La fe es para caminar en el llamado que el Señor nos hizo. La fe es para que conozcamos al Dios maravilloso que nosotros tenemos. La fe nos da sabiduría, la fe nos da conocimiento, la fe nos hace que entremos en una dimensión espiritual. Entonces no solamente uses la fe como un amuleto para resolver tus problemas personales. La fe va más allá. La fe es para que puedas conocer el reino eterno donde nosotros estamos. Amén. Entonces eso es algo muy importante. Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. La fe en el Señor nos advierte las cosas que van a venir y que no han sucedido. Porque la fe activa lo profético. Usted, apóstol, yo quiero moverme en lo profético, yo quiero que el Señor me muestre cosas que van a venir en el futuro. Ten fe. Porque la fe abre tus ojos espirituales. La fe abre tus oídos espirituales. ¿Están aquí? Le voy a dar un ejemplo. O sea, lo profético no es algo místico. Lo profético es algo práctico. Les doy un ejemplo. Elí perdió toda la fe en el Señor. Dice la Biblia que era tanta la falta de fe que no solamente perdió su visión espiritual, sino perdió su visión física. Y por perder lo profético, la nación perdió lo profético. Y no solamente perdió lo profético a la nación, sino que perdió lo profético su familia. O sea, ya cuando Elí se dio cuenta que sus hijos estaban haciendo las cosas mal, estaban desobedeciendo a Dios, estaban robando las ofrendas de Dios, estaban pecando con mujeres, ya era tarde. Porque no abrió los ojos espirituales a tiempos por la fe. Entonces tú puedes ser muy profético de ver cosas en la nación, cosas en la estratosfera, ver cosas y ser profético y ver lo que está pasando en las lunas, que los marcianos se están portando mal. Ver cosas impresionantes, ver dragones y estar ciego proféticamente y no viendo lo que está sucediendo en tu casa. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Tus hijos se están congregando? Hello.
¿Tienes tus ojos espirituales abiertos o cerrados? Entonces la fe abre tus ojos espirituales para que tú tengas cuidado de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe te abre tus ojos espirituales. Por la fe en Cristo, tú eres un medio para que tu familia sea salva. Porque tú eres el medio, pero la fuente de salvación es Cristo. Noé por la fe hizo un arca para que su familia se salvase. ¿Qué estamos nosotros construyendo con nuestra fe en nuestra casa? Nosotros estamos construyendo salvación para nuestra casa a través de lo que Cristo hizo. Amén. No sé si están aquí. Dile a la persona que tiene a tu lado, la fe no es para el templo, la fe es para tu casa, para tu familia. ¿Cuántos quieren que su familia sea salva? ¿Cuántos quieren que su familia sea transformada? Tienes que ejercer fe y en vez de estar profetizando a otras casas, profetiza a tu propia casa que se está destruyendo. Hello. Noé por la fe hizo un arca para que su familia se salvara. Si nosotros creemos en Jesús realmente, levante sus dos manos. Diga conmigo, si yo creo en Jesús realmente, toda mi familia va a ser salvada. Toda mi familia le va a servir al Señor. No sé si están aquí, ¿cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Tu fe va a sostener tu familia. Tu fe va a hacer que tu familia acepte al Señor. Entonces, en vez de estar predicando a otras personas, primero predícale a lo de tu casa. En vez de estar haciendo altares familiares afuera, haz altar familiar en tu casa. Salva tu casa a través de la fe. Se quedaron callados. ¿Seguimos o paramos? La fe te hace que emprendas el viaje a un nuevo mundo y a una nueva dimensión. ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca, porque en el mundo que estaba viviendo Noé y su familia era un mundo de violencia, era un mundo de perversión. ¿Qué hizo Noé? Creyó a la palabra del Señor y construyó a través de la fe algo, un instrumento para que su familia saliera de esa dimensión de violencia y entrara a un mundo de paz y a un mundo de bendición. Tú tienes que a través de la fe construir un nuevo futuro para tu familia. Tú tienes que a través de la fe construir algo nuevo para tu familia. Seguimos. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Génesis. Génesis, capítulo 12, verso 2. Dice: y haré de ti una nación grande. Verso 1, Génesis 12, verso 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti a una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, Dios le dijo: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar, pero no le dijo cuál tierra era. O sea que Abraham salió de su tierra y no sabía a dónde iba. ¿Sabe qué fuerte? Salir de un lugar y no saber a dónde vamos. Por eso Hebreos dice que él salió sin saber a dónde iba, a un lugar que iba a recibir por herencia y posesión, y salió sin saber a dónde iba. La fe es nuestra brújula que nos da la dirección que debemos tomar en nuestra vida. Nuestra fe, de repente usted dice: apóstol, ¿qué hago? Tu fe va a ser tu brújula. Tu fe te va a decir, la fe en Cristo Jesús te va a decir hacia dónde debes caminar. La fe en Cristo te va a decir qué debes hacer. La fe en Cristo te va a decir qué debes hablar. ¿Por qué? Porque la fe nos va mostrando piezas de rompecabezas que se van armando hasta que podamos ver el cuadro de lo que el Señor quiere para nosotros. O sea, Dios no le mostró a Abraham el cuadro completo. Salió
Salió de la tierra de Ur de los Caldeos, fue a Harán. Llegó a otro lugar, levantó un altar, se llevó a Lot, peleó con Lot. Lot se fue a Sodoma, él se agarró la tierra y se fue para acá y levantó un altar. Después se le apareció el Señor, hizo un pacto con el Señor. Todos esos pasos son piezas de un rompecabezas para mostrar el propósito de Dios para Abraham. Entonces así pasa con nuestra vida. Escuche bien, Dios no te va a mostrar la película completa de tu vida. Te va a mostrar solamente trocitos, solamente trailers. Y con el trailer uno se anima. ¿Sí o no? Cuando usted ve el trailer, si el trailer es bueno, usted va a ver la película. Si el trailer es malo, usted no la ve. Entonces Dios nos muestra los trailers. Dile a la persona que tiene a tu lado, ¿cuántos trailers el Señor te ha mostrado en tu vida y todavía tú le preguntas cuál es la voluntad de Dios? El futuro no lo sabemos. Aquí nadie conoce el futuro, porque aquí no hay Nostradamus. Ni aún los profetas del Antiguo Testamento conocían el futuro. Ellos más bien indagaron y iban conociendo poco a poco. El profeta que diga que sabe todo lo que va a pasar en una nación es un falso profeta. Porque la fe te va mostrando solamente algunos trozos. Están callados el día de hoy. Hasta que podamos ver lo que el Señor quiere con nuestra vida. Así le sucedió a Abraham. En diferentes lugares donde llegaba, las personas que conocían, las circunstancias que venían sobre su vida, las manifestaciones de Dios, hasta que tuvo el cuadro y la visión completa del propósito y de la voluntad de Dios para con su vida. Para emprender un viaje sin saber a dónde vamos, se necesita fe. Hello. Vamos a aplicarlo un poco yo estoy hablando en términos espirituales, pero vamos a aplicarlo un poco a la situación del país. Hay mucha gente que dice que los que se van son incrédulos. No, eso no cree, hay que aguantar la pela aquí. Esos son unos incrédulos. Pero para irse, ya lo vimos en la palabra, se necesita fe. O sea, dejar tu tierra, dejar tu parentela, dejar tu familia, dejar todo eso no es fácil. O sea, tanto los que se quedan como los que se van, los dos necesitan fe. Porque para todo en la vida se necesita fe. Levante sus dos manos, diga conmigo, para todo en esta vida se necesita fe. Si te vas a quedar, necesitas fe. ¿Para qué? Para que en medio de la crisis Dios te bendiga. Para el que se va necesita fe. Para que en ese lugar Dios los bendiga. O sea, no hay escapatorias. Tienes que creer porque tienes que creer. Tienes que tener fe. Así que dile a la persona que tiene, te lo quita esa cara de incrédulo, de serio, y pon una cara de fe. No una cara de feo, sino una cara de fe. Levante sus dos manos y diga conmigo, hoy, dígalo fuerte, hoy nos decidimos por la fe. Levante sus dos manos y diga conmigo, la solución a todos mis problemas es creer en el Señor. Y si yo creo en el Señor, voy a ver su gloria en mi vida y en mi familia. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Amén. Abraham por la fe vivió como extranjero en su tierra prometida, aunque era una tierra ajena en ese momento. No tenía casa, moraba en tiendas, pero ellos estaban esperando una tierra celestial. Ellos estaban esperando una patria celestial, una ciudad celestial que tiene fundamento, cuyo constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, verso 9 y verso 10. Dice, por la fe habitó, hablando de Abraham, como extranjero en tierra prometida, en tierra ajena, morando en tierras como con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque aunque ellos recibían prosperidad, recibían solución a sus problemas, Abraham recibió un hijo en medio de que ya Abraham era viejo y Sara era estéril, recibió un milagro, recibió un hijo, recibió prosperidad, recibió finanza.
Abraham no estaba esperando eso. O sea, para Abraham el objetivo no era ese. El objetivo no era lo terrenal, el objetivo era lo celestial. Porque la verdadera fe no se enfoca en lo pasajero. La verdadera fe no se enfoca en que tengas un carro nuevo. Si quieren apaguen el celular, por favor. La verdadera fe no se enfoca en tener un carro nuevo, en tener una casa nueva, en tener dinero. La verdadera fe se enfoca en lo espiritual. Porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Señor. Aplaude fuerte al Señor. Y la fe rompe con la esterilidad y la improductividad. Hebreos capítulo 11, verso 11. Hebreos 11, verso 11 dice: por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aunque era fuera del tiempo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe rompe la esterilidad. La fe rompe la improductividad. La fe te da la fuerza y el poder para ser productivo, para multiplicarte en el reino de Dios. No solamente es para multiplicar dinero, es para multiplicarte en discípulos, es para que prediques la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La fe hace que puedas dar a luz el propósito de Dios, aunque parece que pasó el tiempo, que parece que está fuera de tiempo. Cree en el Señor, habla la palabra, predica, sé una luz, porque no es solamente el reino para una conveniencia personal, para un negocio personal, para ser próspero. Ahí sí creo la palabra para que mi negocio prospera, creo la palabra para ser sanado, creo la palabra para que mi hijo sea bendecido. No, usted debe creer en el Señor para que el propósito de Dios se pueda manifestar en esta tierra. ¿Están aquí? Levante sus dos manos, diga conmigo: hoy se rompe toda esterilidad, toda improductividad. Levante sus dos manos. A partir de hoy, por la fe, voy a hablar la palabra de Dios. Voy a hacer casa de salvación. Vamos a invitar personas. Vamos a hacer el altar familiar. Vamos a orar. Vamos a interceder. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu fe moribunda hoy resucita. Grita y aplaude fuerte al Señor. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Hebreos 11:12 dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, de uno, que es el poder del uno, casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, por la fe en una persona que parece que tiene muerto su sueño, en una persona que parece que tiene muertas sus esperanzas, que está muerto porque no tiene fuerza para seguir adelante, parece muerto porque tiene tiempo que no predica, tiene tiempo que no enseña, ya no ora como antes, no tiene esa pasión de hacer casas de salvación, se siente desanimado. De uno, si estás como muerto, aún tu fe te puede resucitar. Tu fe te puede multiplicar y nos puede multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena del mar, porque la unción de multiplicación está en tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu fe se levanta en esta hora, que esa fe activa el poder de la multiplicación. No solamente la multiplicación de recursos, de dinero, sino la multiplicación de gente. Yo profetizo en el nombre de Jesús que el servicio del mañana no va a caber un alma en este lugar. Mucha gente va a ser salva, mucha gente va a ser sanada, mucha gente va a ser liberada en el nombre de Jesucristo. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude, aplaude, aplaude fuerte a tu Rey. Pon a trabajar tu fe. Porque hay gente que solamente pone a trabajar la fe en ciertas áreas de su vida. Hay gente que ha aprendido a poner a trabajar la fe en la finanza. Y dice: yo estoy bien, yo estoy aquí tranquilo y Dios me ha prosperado. Tengo abundancia en medio de la crisis, porque han aprendido a poner la fe a trabajar a favor de sus finanzas. Pero has puesto la fe a trabajar a favor de que la gente conozca a Cristo. Hay otras personas que tienen la fe
ejercitada para ganar mucha gente, para invitar gente, para que haya sanidades y milagros, pero no han puesto la fe a trabajar en la finanza y viven pobres. Entonces pon la fe a trabajar en todas las áreas de tu vida y vas a ser feliz. Pon la fe a trabajar en la finanza, pon la fe a trabajar en tu familia, para que tu familia sea transformada, para que tu familia busque al Señor. Pon la fe a trabajar para las sanidades, para los milagros. Levante sus dos manos y diga conmigo: a partir de hoy voy a poner la fe a trabajar en todas las áreas de mi vida. Parece que van a seguir que la fe sea perezosa. Quédate ahí, fe, acostada ahí sin hacer nada. Pon a trabajar tu fe. Hey, fe, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a creer, vamos a confesar, vamos a orar. Porque yo no, esto no es UCI. Les quiero decir una cosa: los servicios no es la UCI. ¿Saben qué es la UCI, no? O sea, yo no quiero estar predicándole puro moribundo aquí. Y que todos los servicios tengo que resucitarlos. No, ya basta. Yo quiero predicar otras cosas. Porque entonces estoy con el resucité, apóstol, ya me resucitó. Y viene otra vez al otro domingo. Ya mañana ya vienen muertos algunos. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado: haz como Abraham. Estaba muerto, pero la fe lo resucitó. Cuando llegues a tu casa, confiesa en fe. Cuando veas los precios, confiesa en fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? ¿Están vivos o están muertos? Yo creo que yo voy a pedirle al Señor que venga para que los resucite. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo grande con su vida? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo con su familia? ¿Cuántos creen que van a recibir un milagro financiero? ¿Cuántos van a poner su fe, que tenían tiempo sin hablar la palabra, sin predicar, y a partir de hoy van a predicar el día de hoy, en la tarde, en la noche? Va a invitar gente nueva. Usted va a orar por los enfermos, van a ser sanados. Yo declaro en el nombre de Jesús que la fe de la Nueva Jerusalén se vuelve a levantar. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Lo vamos a multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Lo vamos a expandir en Venezuela, lo vamos a expandir en Latinoamérica, en Europa. ¿Cuántos dicen amén? Esta visión va a correr y nada lo va a detener. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Rey. Bendito sea el Señor. Ayúdame, Daniel Paz. La fe te abre el entendimiento de una patria celestial. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16. Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando que aquella de donde salieron, ciertamente tenían que el tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces todo esto, por la fe recibieron milagros. Por la fe Abraham, siendo de 100 años, y Sara, estéril de la matriz, tuvieron un hijo. Por la fe Abraham recibió prosperidad. Por la fe Isaac recibió tierra, recibió finanza, recibió hijos. Por la fe Jacob fue bendecido. Por la fe recibieron lo terrenal, bendiciones terrenal. Pero dice la Biblia ahí que lo saludaron, lo creyeron, pero no lo recibieron. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a lo material? No, porque ellos lo recibieron todo. O sea que ellos, a pesar de haber recibido, de estar en el antiguo pacto, ni siquiera en el antiguo pacto, más allá del antiguo pacto, más atrás del antiguo pacto,
a pesar de no tener el entendimiento que nosotros tenemos en el nuevo pacto, ellos no estaban esperando eso. O sea, Abraham no estaba esperando tener un hijo para que se le quite el trauma de no tener un hijo. O sea, Abraham no tenía trauma de no tener dinero, de estar dependiendo de su padre Taré para salir. Ay, Dios me prosperó. Esa no era la esperanza o la promesa que estaba esperando Abraham. Ni Jacob, ni Isaac, ni el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando algo celestial. Ellos no estaban buscando una patria terrenal, sino ellos estaban buscando una patria espiritual. Ellos estaban buscando una riqueza espiritual y ellos saludaron las bendiciones espirituales, la gracia, tener a Cristo, tener el Espíritu Santo, tener los dones del Espíritu, tener la sabiduría, tener la justificación, la santificación, tener las promesas que nosotros tenemos. Ellos la saludaron de lejos, ellos murieron y no la tuvieron, pero nosotros sí la tenemos. O sea, ellos sabían que había algo superior, que había una riqueza superior, que había una tierra superior, que había una patria superior, que había una ciudad que es espiritual, que es celestial, que es algo superior. Ellos lo vieron de lejos, nosotros lo tenemos de cerca. Nosotros podemos disfrutar de esta ciudad, de la casa de Dios, de tener al Espíritu Santo, de tener las promesas de Dios, de tener las realidades en Cristo Jesús, de que podamos ser templo y morada del Espíritu de Dios, que Dios habite dentro de nosotros, que seamos real sacerdocio, que seamos nación santa, que seamos justificados, que seamos santificados, que seamos redimidos de la maldición, que Cristo nos haya sacado de las tinieblas, su luz admirable, de poder predicar la palabra del Señor. Escuche bien, si ellos se nos aparecieran, ellos dijeron: por favor, yo necesito que tú me cambies tu riqueza espiritual y yo te doy todo mi dinero. Amén. Dame lo material, Abraham. Dame tú ese poco de plata que tenés y te doy la justificación. ¿De qué me sirve la justificación? ¿De qué me sirve la gracia? ¿De qué me sirve la salvación? Yo quiero es plata, porque estamos acostumbrados a ese evangelio. Abraham te dice: quiero que hagas un cambio. ¿Cuántos de ustedes cambiarán lo espiritual por toda la plata que tenía el viejo Abraham? Amén. Entonces nosotros no tenemos la mentalidad de Abraham, o no tenemos la mentalidad de ellos, porque nosotros creemos: esta es nuestra patria. Tenemos ese espíritu patriota. Y no estoy diciendo que no lo tengamos. Amemos nuestra tierra. ¿Cuántos aman a Venezuela? Nosotros amamos a Venezuela, oramos por Venezuela, pero por encima de esta patria hay una patria celestial, según lo que dice la palabra de Dios. Póngase sobre su pie. Levante sus dos manos. Hasta que usted no entienda que usted es parte de una nueva creación, que en Cristo Jesús usted es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hasta que usted no entienda que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos el pueblo de Dios, somos la nación de Dios dentro de una nación y dentro de las naciones. Levante sus dos manos. Que usted tiene un rey llamado Jesucristo. Que el reino de Dios es espiritual. Que no está en crisis. Que hasta que usted no entienda la riqueza espiritual, el caminar en fe, no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo y de este sistema, por lo que dice la gente, la gran mayoría, sino escuchar lo que dice la palabra, creer la palabra de Dios y ver el reino de Dios como algo prioritario, ver el reino de Dios como tu prioridad. Usted va a ver que usted no va a vivir afanado, que usted no va a vivir ansioso, porque todas esas cosas, comida, bebida, vestido, eso es solo una añadidura. Levanta tus dos manos en esta hora y pídele al Señor que te abra el entendimiento. Pídele con todo tu corazón
que te abra el entendimiento para entender esto, para entender lo que Él te ha dado, lo que esos grandes hombres de Dios saludaron, vieron de lejos, pero no lo tuvieron, y ahora nosotros lo tenemos y a veces no lo valoramos. Imagínese, Abraham quiere tener lo que tú tienes. Jacob quería tener lo que tú tienes el día de hoy, disfrutar de su presencia, de poder tener la libertad de entrar al lugar santísimo, de poder estar frente al trono de Dios, entrar confiadamente al trono de la gracia, levantar sus manos, adorar al Señor, disfrutar de su presencia, tener al Espíritu Santo habitando dentro de ti. Tú lo tienes todos. Si el Padre te entregó a Cristo, con Él te va a dar todas las cosas, pero lo más importante no es las cosas, lo más importante no es el dinero, lo más importante no es eso. No pierdas lo eterno por 20 monedas de plata. No traiciones lo eterno, el reino, la unción, por dinero. No traiciones el reino por posición, por una posición, por un título. Adora al Señor, dale gracias al Señor por lo que tienes. Alégrate por las grandes cosas que Él te ha dado. No es una excusa lo que pasa para no creer. Más bien es una excusa para creer, para fortalecer, para creer en el Señor, para avivar ese fuego que está dentro de ti. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor por las riquezas espirituales que Él te ha dado, por la salvación, porque tienes todos estos años sirviéndole, porque estás pudiendo disfrutar su presencia, la buena palabra, el poder del Espíritu Santo. Oh, Ramay Shataraba Baraba Bashaira Babakea. Oh, Ranama Shitaraba Lava Bakata Rama Masai. Te doy la gloria, Señor. Te doy la alabanza, Padre. Toda gloria, toda honra es para ti, Señor. Eres un Dios bueno. Eres un Dios grande. Eres un Dios maravilloso, Señor. Padre, valoro las riquezas de tu gracia. Valoro esta salvación tan grande, Señor. Valoro, Dios mío, que he sido libre de la condenación eterna. Oh, Señor, te alabo porque he sido libre de la ira, Señor, venidera. Padre, te alabo, Señor Jesús, porque me has justificado por la fe en ti, Jesús, y me has dado paz para con Dios. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque te hiciste pecado para justificarnos. Y Ranama Sheterebebekai. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por haber resucitado mi espíritu. Mi espíritu estaba muerto por causa del pecado, pero me diste vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Señor. Me resucitaste juntamente contigo para estar sentado juntamente contigo en los lugares celestiales. Por eso te alabamos. Te alabamos, te alabo por la riqueza espiritual. Te alabo por tu gracia, gracia sobre gracia, Señor, de recibir tu gracia, de recibir tu paz, de recibir tu amor, de recibir tu Espíritu Santo, de recibir tu palabra. Oh, Ranama Sheterebebekai. Que podamos, Señor, no ser condenados, porque no hay ninguna condenación para los que están en ti, Jesús. Que nadie nos puede acusar, Señor, porque tú nos has justificado. Nadie nos puede condenar, porque tú estás a la diestra de Dios, siendo el sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Valoramos, Señor, en esta hora
que tú hayas anulado el acta de decreto que nos era contraria, la quitaste de en medio y la clavaste en la cruz. Valoramos que hayas despojado a los principados, a las potestades y triunfado sobre ellos en la cruz. Valoramos, Señor, que somos reyes, somos sacerdotes, que podemos ofrecer sacrificios espirituales. Valoramos que a través de tu sangre podamos entrar en el nuevo pacto con mejores promesas, donde tú, Jesús, eres el mediador de un mejor pacto. De tener al Espíritu Santo, que es la garantía de que cada promesa celestial y espiritual se va a cumplir en nuestras vidas. De tener la bendición, Señor, que anhelan los ángeles, de poder anunciar las virtudes, Señor, tus virtudes, anunciar tu palabra, predicar tu evangelio, poder ver a los enfermos siendo sanados, poder ver a la gente atada siendo liberada, poder ver la salvación de familias, Señor. Tú nos has dado un depósito, una riqueza espiritual demasiado grande, Señor. Levante su mano en esta hora, agradezca al Señor, abra su boca. Dale gracias al Señor porque tu familia ha sido salvada. Dale gracias a Dios porque puedes disfrutar de su presencia, porque puedes tener una palabra de consuelo, de ánimo. Oh, Ranama Shetereberebe Shetarababakai. Oh, Ranama Satarababakatarabalababashai. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, tú nos enseñas el verdadero evangelio, Señor. Tú nos enseñas, Señor, de poner la mirada, Señor, como dice Colosenses, en las cosas de arriba, Señor. De entender que somos ciudadanos de tu reino. De entender, Señor, que aunque andamos en este mundo, no somos de este mundo. Que tú nos has dado la fe para vencer el mundo, para vencer el pecado. Oh, Señor Jesús. Yo sé, Señor, que tú has dado una responsabilidad a cada persona de cuidar esa salvación tan grande. Tú nos has dado una responsabilidad a cada uno de nosotros de tener comunión contigo. Señor, y yo libro mi alma porque yo les he enseñado, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a esta iglesia, su responsabilidad, Señor, como hijos tuyos, de orar, de caminar en santidad, de caminar en justicia, de caminar en palabra, de valorar, Señor, esa riqueza espiritual. Yo me libro, Señor, de esta responsabilidad, Señor, que no es mía, porque ya solamente, Señor, ya los he enseñado, Padre. Les he enseñado tu palabra, Dios mío. Y tú tienes el poder para sobreedificarlos. Tú tienes el poder, Señor, para que esta palabra, Señor, produzca el fruto deseado. Esta palabra ha sido enviada a sus vidas, ha sido enviada a sus corazones, Señor. Oh, Ranama Satarabalabashai. Oh, Ranama Sitarabalabashatarabashai. Y Katarama Sotarabalabashatarabashai. Y Katarama Lama Mashetarabalabashetarabakai. Y Ranama Shatarabakai. Tu palabra ha sido enseñada, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu evangelio, Señor. Padre, la justificación, la santificación, la redención. De que tú nos has librado de la maldición, Señor. De que tú nos has santificado del poder de tu sangre, Señor, del sacerdocio. Tanta palabra, Señor. Y Ranama Sheterebebekai. Por eso, Señor, soy libre de la sangre, Señor, de ellos, de sus almas, Padre. Porque, Señor, con esfuerzo, Señor, he orado, he intercedido, he predicado tu palabra a sus vidas, Señor. Padre, ahora ellos tienen la responsabilidad, Señor, de que todo lo que han aprendido, Señor, lo puedan poner en práctica, Señor, lo puedan entender, lo puedan valorar, Señor. Oh, Ranama Satarabarabashai Rababakai.
Levante sus dos manos y hable las lenguas del Espíritu. Y katara mama shatara babaraba bashatara balaba bakai. Arranama sheterebe besheterebe bekai. Y katara mama shotara baraba bashatara balaba basai. Y katara mama sheterebe beshatara balaba basai. Y katara mama sai, que todas esas palabras, Señor, que estén en su corazón, que esté en su corazón, que por años se les ha enseñado, Señor, que dé el fruto al 100 por 1, al 60 por 1, Señor. Que toda esa palabra que esté en su espíritu se pueda revelar, Señor, en sus vidas. Se pueda, Señor, abrir su entendimiento, Señor. Que toda esa palabra sea una luz en su mente, sea una luz en su corazón, Señor. Que toda fortaleza sea derribada, Señor. Todo argumento sea derribado. Que esta palabra los santifique, los libere, Señor. Levante su mano y hable las lenguas del Espíritu. Karamai satarabaraba basheterebereba laba bakai. Tiaparobara bashitaraba laba basheterebe bekai. Oh, sataramalai satarabasai. Que puedan valorar, Señor, tu palabra, Dios mío. No solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra, Señor, que sale de tu boca, Dios mío. Que podamos dar honor a tu palabra, Señor. Que podamos honrar tu palabra, Dios mío, no para un beneficio personal, sino para algo eterno, Señor, porque tú has puesto apóstoles y pastores para velar por las almas, Señor. La palabra, Dios mío, no es para resolver nuestro problema personal, Señor. Tu palabra, Señor, es para guardar nuestra alma, para esa salvación tan grande que tú obtuviste por nosotros en la cruz. Cada palabra, Señor, no es para resucitar, Señor, porque estamos desanimados, o levantar el ánimo, Dios mío. Es algo eterno, Dios, que nos cuida, Señor, de que no perdamos esta salvación tan grande, Señor. Levante sus dos manos. Padre, oro, Señor, e intercedo por esta iglesia, Padre. Padre, intercedo, Dios. Intercedo, Dios, por cada alma que está en este lugar, para que se mantenga firme en ti, Jesús. Para que se mantenga firme en tu palabra, en tu servicio. Intercedo, Dios, para que la fe, Señor, de tu iglesia sea fortalecida. Intercedo, Dios, para que haya una conciencia y una responsabilidad, Señor, de hablar tu palabra, de predicar tu palabra, de no necesitar, Señor, una prédica o una motivación para hacerlo, sino que lo haga por madurez, Señor. Te doy alabanza, Señor. Te doy adoración, Dios mío. Levante sus manos en esta hora. Oh, santo eres Jesús. Oh, santo eres Jesús. Bate tus manos.